Hola, muy buenos días. El día de hoy, para el grado cuarto, vamos a ver las narraciones líricas y lo primero que vamos a ver es el cuento. Ya sabemos muchas cosas acerca de un cuento, pero hoy vamos a ver el cuento fantástico. ¿Mm? El cuento fantástico tiene unas características diferentes al cuento normal. Y una de sus primeras características diferentes es la estructura. En un cuento normal siempre empieza por el inicio, el nudo y el desenlace. Pero en un cuento fantástico no siempre es así. Y eso es una de las primeras características que vamos a ver. A continuación, les voy a compartir la pantalla acerca de unas diapositivas que les preparé de la estructura del cuento fantástico. Entonces esperamos un momento a que cargue y a que se abra la pantalla para podérselos mostrar. Ya se ven, Miss. Gracias. Entonces, vamos a empezar con la estructura de los cuentos fantásticos. La estructura de los cuentos fantásticos se divide en tres. La secuencial, que es la primera que les hablé. Inicio, nudo y desenlace. Pero también hay una que es circular y otra que es abierta. La estructura que es secuencial, que empieza con un inicio, un nudo y un desenlace, es cuando en el inicio se describen los personajes, cómo empieza todo, el lugar y el momento donde pasó las cosas. El nudo es la parte central del cuento. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos la liebre y la tortuga, en donde nos cuentan cómo fue que la liebre, siendo tan orgullosa, quería ganarle a todo el mundo hasta que se enfrentó con la tortuga. Y ahí empieza el nudo. Y el desenlace es de cómo la tortuga le ganó a la liebre. Pero también está la estructura circular. La estructura circular es diferente a la estructura secuencial. ¿Por qué? Porque no siempre empieza desde el inicio. Si el narrador quiere, o el autor quien escribió el cuento quiere, puede empezarlo desde el nudo, desde donde está la parte central, donde están los problemas, los conflictos, donde está el lector más agarrado del libro. Y va contando el por qué se llegó al nudo del cuento, sumergiéndonos en una lectura en la cual empieza a describir cómo se llegó ahí, conociendo a los personajes, el porqué de los personajes, y luego llega al final dando conclusión de cómo se pudo desarrollar toda esta historia. Luego sigue la estructura abierta. Yo me imagino que muchos vimos Harry Potter, e incluso hay unos que leyeron su libro, porque antes de que Harry Potter se convirtiera en la gran película, primero fue un gran libro. Y Harry Potter es uno de los cuentos en donde no siempre se empieza por el inicio. Nosotros creeríamos que sí, pero si nos ponemos a pensar, en el principio de la película mostraron cuando a Harry Potter, Voldemort mató a sus padres y por eso los papás tratando de salvarlo es que él tiene esa cicatriz en la frente, ¿cierto que no? Eso lo dieron fue después. Porque en la estructura abierta de un cuento, como lo que pasó en Harry Potter, empieza por un nudo y se va desenrollando la historia, se va desenrollando la historia, y cuando uno cree que ya se va a terminar, no, es el inicio para otro nudo más grande, para
alguna otra cosa que va a pasar y ahí tiene al lector sujeto a la historia. Esto es en cuanto a la estructura de un cuento. Pero los cuentos fantásticos también tienen otros elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Acabé de hablar de los personajes. Tomando el de Harry Potter, era el personaje principal. También hay personajes secundarios como lo son los amigos de Harry Potter. Y siempre sabemos que en toda historia hay un villano, el que va en contra de lo bueno, el que va en contra de las metas a las que quiere llegar el protagonista. Ese villano, en las narraciones, se le denomina el antagonista. También sabemos que todos los cuentos se desarrollan en un lugar. Por ejemplo, en el de Harry Potter, empezó aquí en la Tierra a desarrollarse la historia, pero él lo trasladan a otro mundo, a un mundo mágico. En los cuentos fantásticos, los lugares no son siempre lugares convencionales, son lugares apartados, son lugares diferentes y suceden situaciones fantásticas. Situaciones fantásticas como cuando Voldemort se enfrenta con Harry Potter. O como ustedes lo decían, cuando en La Bella y la Bestia se empieza a caer la bestia porque el otro villano lo quiere matar. Y bueno, así en los diferentes cuentos fantásticos hay situaciones que agarran al lector y las mantienen ahí. Y hablamos también de los espacios. Cuando hablamos de los espacios y cuando hablamos del tiempo, muchas veces el tiempo no es este presente que estamos viviendo. A veces nos trasladan a un pasado o a un futuro que todavía no conocemos. Cuando también hablamos del tiempo atmosférico. Y nos decimos, bueno, ¿y qué es eso del tiempo atmosférico? Pues el tiempo atmosférico no es más que el clima que se está dando en ese cuento. Y cuando yo hablo del clima, me refiero a que a veces aparece soleado, otras veces nubloso, otras veces llueve. Y si se dan cuenta, es soleado cuando todo está feliz, cuando todo está alegre. Cuando se vuelve nubloso, es justo cuando está pasando algo terrible y que nosotros estamos impresionados y nos vamos a asustar porque algo va a pasar. O cuando llueve, es cuando está pasando algo triste. O el protagonista está triste y justo en ese momento empieza a llover. Eso es lo que se llama el tiempo atmosférico. O sea que existen dos tiempos. El tiempo cronológico como tal, de pasado, presente o futuro, y el tiempo atmosférico. En los cuentos fantásticos se ve mucho el tiempo atmosférico, pero acerca del cronológico a veces nos confunde porque nos puede llevar al futuro. Y cuando nos damos cuenta, ese futuro es un futuro que de pronto está pasando en la imaginación del personaje o incluso puede ser un sueño, como lo que pasó en Alicia en el País de las Maravillas. Asimismo, también hay un espacio, como les estaba contando, y los espacios son los lugares. Hay lugares que se parecen mucho aquí al planeta Tierra, como lo es Inglaterra, como lo es China, como lo es incluso aquí en Colombia. Pero hay veces en que el autor nos quiere llevar a otros lados, incluso a otros planetas, como lo hizo Julio Verne, por ejemplo. Entonces tenemos que el cuento fantástico tiene una estructura diferente, porque puede tener, además de la estructura secuencial, una abierta y una cerrada. Sus elementos como sus personajes no son seres normales, son seres fantásticos que pueden hacer cosas que no podemos hacer nosotros, los seres humanos, convencionalmente. Y los lugares no son los que uno conoce, como cuando sale a la tienda a comprar algo o al colegio.
Incluso los colegios también parecen colegios fantásticos en donde se maneja la magia, en donde se maneja escobas que pueden volar y no escobas que solo barren. Asimismo, el tiempo. El tiempo nos puede llevar a un futuro mientras estamos durmiendo, o mientras el personaje está durmiendo, o a un presente, pero un presente distorsionado. Y el tiempo, como tal, el tiempo atmosférico, nos cambia. Estas son las características, elementos y estructuras de un cuento fantástico. Espero que les haya gustado la clase y que investiguen más allá de los cuentos fantásticos. Busquen cuentos fantásticos y los lean para que su imaginación pueda volar. Gracias.